Bueno, como decía el hermano Eduardo, hoy nos toca ver el estudio de la palabra, que se va a dividir en dos partes. Así que la primera parte vamos a ver de manera bien simple, pero no por eso menos importante, de lo que es la palabra de Dios, para definirlo de una forma, y la importancia que tiene para, como decía el hermano en la oración, para la vida de cada cristiano. Importancia que acarrea y lo importante que es para el crecimiento de cada uno de nosotros. Así que hay varios versículos con los que se puede hablar. Es un tema bastante profundo, un tema que tiene, yo creo que para fácil 10 estudios diferentes, así que, y bien largos. Pero vamos a empezar por algo que nos dice el Señor en Primera de Pedro 2:2, que yo creo que es como el texto central quizás, o la idea central que el Señor ha puesto para este estudio. En Primera de Pedro 2:2 nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Con los versículos que vienen y con lo que el Señor vaya poniendo en el estudio, vamos a ir viendo la importancia de este pasaje y por qué es importante lo primero que dice el desead, y lo que después dice la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué es importante esto que el Señor llama la leche espiritual no adulterada para cada uno de nosotros? Ya nos da una pequeña idea, que es para que por ella podamos crecer, para que crezcáis para salvación. Que, como se puede ver, esto se condice con lo que ya habíamos visto en algunos de los estudios anteriores, en esta serie de estudios. Así que este primer pasaje nos da una idea de lo que puede llegar a ser todo lo que es la palabra para nuestras vidas. En, en Mateo 4:4, el Señor dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y acá ya empezamos con la definición de, o las varias formas que tiene la Biblia para demostrar qué es la palabra de Dios. eh, y se ven dos cosas. El Señor dice en el Mateo 4:4, dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, por mucho, por muy redundante que suene y por muy obvio que suene, todo lo que sale de la boca de Dios es la palabra de Dios. Y a la vez, toda palabra de Dios, y lo más relevante, está escrito en la escritura. Entonces, como nos dice el Mateo, el Señor Jesucristo, aquí hay dos cosas bien importantes, que dice que no solo de pan vivirá el hombre, y en Primera de Pedro podíamos ver que tenemos que tomar esta leche espiritual no adulterada, y vamos a explicar un poquito más qué es, para poder crecer. Entonces nos dice que toda la palabra que sale de la boca de Dios es para nosotros relevante. Y aquí lo asemeja con el pan. El pan es uno de los alimentos, yo creo, bases, por así decirlo, en muchas, muchas culturas, incluyendo la de nosotros. Yo creo que varios de nosotros comemos pan a diario. Entonces el Señor nos muestra, solamente con algo tan simple como lo es el pan, la relevancia que ésta tiene. Que la palabra que sale de su boca es como el pan que nosotros tenemos que comer, o que comemos todos los días, asimilándolo a una comida cualquiera también. Es algo que todos los días tenemos que estar comiendo, todos los días tenemos que estar teniéndolo en nuestras vidas. En Hebreos 1:1, siguiendo con esto, dice: Dios, habiendo hablado de muchas, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ahí continúa el versículo, pero lo que nos dice en Hebreos 1:1 dice: habiendo hablado de muchas formas, el Señor a lo largo de toda la historia no ha hablado de una sola forma. Nos ha hablado de, como dice acá, de diferentes formas, a través de muchas cosas naturales se ha presentado al pueblo. Hay varios ejemplos y yo creo que
Uno de los más conocidos también es lo que hizo el Señor en la zarza que se estaba quemando, que se presentó. Esa es una forma de hablar de Dios. Hay muchas otras, que hay muchos versículos que son, pero la importancia de esto es que el Señor así se ha presentado y ha hablado, e incluso nos habla a nosotros mismos de muchas maneras. A algunas personas les habla a través de sueños, a algunas personas les habla a través de personas, o sea, de cosas prácticas. Y esto es lo que nos quiere decir de que el Señor constantemente, y nos da a entender de que constantemente el Señor habla a nuestras vidas, de que su palabra en sí está viva. No es algo que ya está escrito, como lo podemos ver en la Biblia, sino que eso mismo que está escrito ha ido pasando constantemente a través de la humanidad. Y esa es la importancia, lo que se puede ver, como veíamos en Mateo, de que toda palabra que sale de la boca de él ha seguido hasta ahora, está hasta ahora, hablando de muchas formas a través de a, a muchos de nosotros. Yo creo que todos acá tenemos una, un evento, por decirlo de alguna forma, en la que el Señor nos ha hablado a nuestras vidas, ya sea por algo simple, como había dicho, a través de otro hermano nos ha hablado a nosotros y nosotros sentimos, es una vivencia que nosotros mismos tenemos con Él. Es algo personal que Él ha hecho en nosotros, a través de la misma palabra. Hay muchas veces que el Señor quizás, no sé si les ha pasado, uno está leyendo y siente esa conversación, esa interacción que tiene con la palabra tan real, porque es así. El Señor habla de muchas formas, como nos dicen Hebreos. Y bueno, personalmente me ha pasado de que el Señor en situaciones, por ejemplo, complejas o las situaciones en las que necesito algo de guianza, me da un versículo, me trae un versículo a la mente y ese versículo me soluciona un problema que yo tenía, un enredo que yo tenía en mi cabeza, el Señor lo habla a través de su palabra. Entonces, como podemos ver, todo aquello que está escrito es palabra de Dios y todo lo que el Señor nos habla, que sale a través de su boca, es palabra de Dios y eso es lo rico que tenemos nosotros para poder interactuar con Él. A través de la oración, nosotros le hablamos a Dios, que también lo hemos visto, para nosotros poder comunicarnos con el Padre, de nosotros a Él, tenemos que orar, decirle, como lo había hecho el hermano hace poco, que por favor estuviese aquí con nosotros, que nos ayudase, que nos bendijese, que trajera su reino para estar aquí, para que Él se presencie y sea Él el que hable a través de todas estas reuniones y se congregue con nosotros, que Él esté dándonos ese pan que necesitamos constantemente. Pero así como nosotros le hablamos a Cristo, le hablamos a Dios, Él nos habla a través de su palabra. Él trae lo que es su vida, su verdad, su todo a través de lo que está escrito. En, en Juan 10:35 dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Nos dice algo súper importante. Al final que dice que la escritura no puede ser quebrantada, pero que eh, vamos a ver después con 2 Timoteo que se relaciona. Acá nos menciona que todo lo que está escrito, y como ya había dicho, la palabra de Dios es lo que sale de la boca de Dios, pero lo que está escrito también es su palabra. Y esa palabra no puede ser quebrantada. Lo que el Señor dice, se hace. No hay nada natural ni espiritual que pueda contradecir la palabra de Dios. Es el fundamento de todo cristiano y que siempre va a ser y siempre va a estar. El Señor ya lo estipuló, ya está escrito, ya está hecho, ya está hablado. Y como se puede ver incluso en Génesis, como se hizo la creación a través de la palabra de Dios, eso ya está formado. Entonces, lo rico que podemos ver que esa palabra que sale de él está viva y es algo que no puede ser quebrantado, es algo que no hay nada que pueda interrumpir, no hay nada que pueda bloquear, no hay nada que pueda derrumbar lo que el Señor ya ha dicho. Cada promesa que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cada manifestación que Él ha tenido con nosotros, cada palabra que ha traído a nuestras vidas, está y siempre va a ser. O sea, lo que nosotros podemos leer a través de su escritura que Él dejó para nosotros, no puede ser quebrantado. Lo que está ahí es la verdad.
es la verdad de nuestras vidas y tiene que ser el fundamento de nuestras vidas, y eso también lo vamos a ir viendo después. Entonces, como dije, condicionándolo con segunda de Timoteo, Juan 10:35, el que acabo de leer, segunda de Timoteo 3:16-17 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, al Señor ya decirnos que toda su palabra no puede ser quebrantada, y ahora nos dice que toda la escritura, todo lo que está escrito es inspirado por Él, es que podemos saber de que todo eso que está es para nuestras vidas nuestra roca, nuestro fundamento, lo que nosotros tenemos que tomar, como decía en Primera de Pedro, como la leche para nuestro crecimiento, para crecer en la salvación, en la santidad. Entonces, nos dice que es útil para enseñar, nos es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, con el fin de que nosotros seamos perfectos, nosotros llegamos a ser como Él quiere que seamos. Entonces, esa leche, esa leche que nosotros tenemos que tomar cuando estamos recién empezando, así como un bebé que necesita leche cuando nace, es lo mismo para nosotros. Cuando nosotros nacemos de nuevo, necesitamos alimento. Y el alimento, como lo decía en Primera de Pedro, es justamente esa leche espiritual no adulterada. ¿Qué va a hacer? Nos va a ser útil para que nos enseñe, nos va a redarguir, va a entrar en nosotros y nos va a mostrar lo que somos, nos va a corregir y nos va a instruir en la justicia, en la verdadera justicia que es de Dios. Entonces, podemos ver que algo tan simple como es la escritura, algo tan básico que nosotros podemos y tenemos a disposición en todos lados, es algo súper importante. ¿Por qué? Porque es algo inquebrantable, es algo, como decía Juan, es algo que está inspirado por Dios y está puesto para que nosotros podamos crecer para ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, como dice el versículo 17, en segunda de Timoteo 3:16, 17. Entonces, podemos ir viendo que la misma palabra nos va diciendo y nos va demostrando para qué es útil en sí misma. O sea, el Señor la puso como fundamento para nosotros y es ella la que nos va a enseñar de a poco. Nosotros cuando nacemos de nuevo tenemos que ir instruyéndonos en ella, tomándola como nuestro fundamento para lo que necesitamos para nuestras vidas. Es la única fuente de verdad que nosotros tenemos que nos va a ayudar en todo momento. Entonces, por eso es, como decía en Primera de Pedro, la leche que nosotros necesitamos. El bebé necesita crecer con algo. Y lo primero que toma, como nosotros fuimos niños, somos niños de repente en Cristo, necesitamos esa leche, necesitamos tomarla para poder seguir creciendo. Es lo que nos va a dar las defensas, como se las da el bebé, es la que nos va a dar las vitaminas que necesitamos para crecer y va aumentando y va creciendo nuestro cuerpo. En Isaías 8:20 nos dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Este pasaje es bien importante, junto con el siguiente que voy a leer, porque dice, a la ley y al testimonio. ¿Qué es esa ley y qué es ese testimonio? Como ya vimos en 2 Timoteo, la ley y el testimonio son lo que está escrito. El Señor estipuló esa escritura, esa palabra que salió de su boca, está escrita para nosotros para que podamos saber cuál es su ley, el testimonio de Él. Si no dijeren, en Isaías nos dice, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si hay alguien que va y nos predica e intenta convencernos con algo que no sea lo que es la palabra de Dios, con algo que no está escrito, es porque no le ha amanecido, es porque la luz del Señor no está en eso, es porque el Señor no está en eso que nos quieren enseñar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber cuando alguien nos quiere engañar? ¿Cómo el Señor Jesucristo supo que el diablo lo estaba tentando en el desierto? Fue a través de su palabra, a través de lo que estaba escrito, y lo recitó. Le dijo, escrito está, y lo hizo 3 veces. Entonces, ¿cómo nosotros, a través de algo tan simple, podemos ir creciendo y sabiendo para que no nos engañen, así como un niño que es fácilmente engañado? Aquella persona tiene que ir creciendo, creciendo con la justicia, con la verdad, que es la palabra de Dios. Entonces,
va creciendo un poco la importancia de lo que es. Primero es un alimento. Primero nos da lo que nosotros necesitamos para ir creciendo. Después nos ayuda, como decía en Timoteo, para enseñarnos, nos redarguye, nos corrige y nos instruye para la justicia. En Isaías podemos ver que esa misma justicia, ese mismo testimonio, nos permite no ser engañados por el enemigo o por cualquier otra persona. Entonces, va creciendo la importancia de lo que es esta palabra que el Señor trae a nuestras vidas. En Gálatas 1 del 8 al 9 dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, ¿cómo aquellas personas podían saber que era otro evangelio? ¿Cómo aquellas personas a las que se le estaba hablando acá en Gálatas podían saber de que estaban siendo engañados? Porque ya sabían, ya estaban instruidos en aquella verdad que el Señor les había dado. No hay ningún otro evangelio, no hay otro evangelio diferente, hay uno solo, hay una sola verdad, hay una sola palabra que nos va a llevar a la justicia de Dios. Y es la misma palabra que el Señor nos dejó escrita. Entonces, de esta forma podemos saber aquellas cosas que son anatema, que nos van a traer no bendición, sino maldición. Entonces, es importante la palabra, es súper importante porque nos permite no ser ilusos, nos permite no ser un niño fácilmente engañable para el enemigo, porque vamos a tener aquel fundamento firme y fuerte en nuestras vidas. Y tenemos que crecer en él. Tenemos la responsabilidad, la verdad, de seguir instruyéndonos en la palabra, aquella que salió de la boca de Dios, tiene la fuerza y la potestad de crear cosas, es la misma que nos sustenta a nosotros, la que nos da enseñanza. Em, en Hebreos 1:3, para hablar de esto mismo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y en Hebreos 11:3, mismo, que habla de algo similar, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, esa misma palabra que tiene el poder, el poderío para poder haber efectuado lo que hay, la gloria que hay, lo maravilloso que es este mundo, la creación misma, es la misma que el Señor nos dejó escrita. La palabra de su poder, con la palabra de su poder se crearon las cosas, es la que sustenta las cosas, es la que hizo las cosas y la que nos da la vida, las que trae la vida a nosotros. Y aquí en Hebreos hay algo importante que quiero seguir ahondando en los siguientes versículos, es que dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Nosotros no podemos comprender la palabra de Dios si no tenemos fe. Y eso es algo súper importante, muy relevante. De hecho, para poder prepararme de cierta forma para este estudio, estuve viendo un estudio de Derek Prince. Derek Prince, dentro de este video en el que yo estuve viendo, él habla de una pequeña parte de su testimonio. Y él comenta de que cuando él se fue al ejército, él se llevó la Biblia, pero la leía como un libro cualquiera. La leía solamente por leerla. Al leer de esa forma la palabra, esa palabra no tiene mucha significancia en ese momento para nosotros. Lo tomamos como un libro más. Pero él comenta que meses después, 6 meses después para ser exactos, él tuvo la revelación de Cristo. Cristo se reveló a él y a través de esa transformación, de él ser salvo, de transformarse y creer en Cristo, él dice explícitamente de que desde ese punto hay dos cosas para él que van a ser siempre verdad, que Cristo está vivo y que la palabra es real. Él estuvo leyendo, y para las personas que sepan quién es Derek Prince,
eh, muchas cosas antes. Y a lo mismo nosotros, o sea, si nosotros tomamos la Biblia como un libro más y no somos como cristianos ya convertidos, capaces de entender de que la palabra que nosotros estamos leyendo tiene poder, tiene el poder suficiente para haber creado todo el universo, no va a hacer efecto en nosotros. O sea, es como que estemos leyendo algo por leerlo. Necesitamos la fe para entender lo que el Señor nos quiere dar a través de esto tan rico que dejó para nosotros. En el Salmo 33:6, para seguir, dice la palabra de Jehová, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces, leer la palabra, escuchar la palabra, oír la palabra de Dios es importante para nosotros, para nuestras vidas, porque nos da, como decía, ese fundamento. En, en Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no los aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe y los que la oyeron. Y por eso decía que era importante la fe. Acá en Hebreos 4:2 nos demuestra de que por mucho que nosotros escuchemos o leamos o nos prediquen la palabra, si no la tomamos con fe, si no tomamos esa palabra con el real significado que tiene, no va a ser de provecho para nosotros. No va a servir. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, es importante tener una disposición, primeramente, de tomar la escritura como algo verdadero. Es el primer paso, al igual que lo fue en la salvación, el tener la disposición de creer, el tener las ganas de creer de que Cristo es nuestro Salvador, aquí es lo mismo. Si nosotros estamos leyendo la Biblia y leemos la Biblia solamente como un libro, no va a ser de provecho para nuestras vidas. Tenemos que entender y tener la fe de que esa palabra que estamos leyendo va a transformar nuestras vidas. Y de hecho, hay un pasaje que nos menciona eso, que después lo vamos a ver. Nos da a entender de que si nosotros dejamos de lado todo lo que nosotros somos y empezamos a tomar esta palabra como la única verdad para nuestras vidas, nos va a ser de provecho. Nos va a servir para crecer, nos va a instruir, nos va a transformar en algo perfecto, como lo habíamos visto en los pasajes anteriores. Entonces, la disposición que nosotros tenemos como cristianos para poder leer y escudriñar la palabra, para poder escuchar la palabra, es súper importante para nuestras vidas. No solamente saber que está ahí, sino que tenemos que buscarla. En Primera de Tesalonicenses 2:13 nos dice algo contrario a lo que acabamos de decir, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual en vos, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, aquí podemos ver la contraparte de lo que acabamos de leer en Hebreos. O sea, cuando uno la toma, cuando uno la recibe, es la palabra importante aquí, cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, cuando nosotros tomamos esa palabra, como no como palabra de hombre, sino como lo que es la verdad, la única verdad, es que esa palabra actúa en nosotros, esa palabra tiene efecto en nosotros, ese mismo efecto, como mencionaba, que tiene el poder de crear cosas, va a crear algo perfecto en nosotros, va a permitirnos a nosotros crecer como cristianos, va a transformar nuestras vidas, va a crear algo nuevo en nosotros. Entonces, si cambiamos este switch de decir, estoy leyendo la palabra de Dios y yo creo que la palabra de Dios está viva, yo creo y escucho la palabra de Dios con la disposición de que esa es la verdad, es cuando esa palabra va a empezar a actuar en nosotros, va a traer lo que nosotros necesitamos. En Romanos 10:17 dice clarito, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo voy a leer de nuevo, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí mismo nos dice que el escuchar esta palabra de Dios
el tomarla como verdad, el querer que sea verdad, el tener la disposición, esa mansedumbre, las ganas, el inclinar nuestro oído a Dios, es, es la que nos va a traer fe. La misma palabra va a empezar a actuar en nosotros y nos va a comenzar a dar fe. Nos va a comenzar a transformar nuestras vidas. Este pensamiento que nosotros tenemos natural, con el que no podemos conocer a Dios, va a empezar a cambiar. Vamos a poder entender lo que el Señor nos quiere transmitir. Yo creo que a muchos les ha pasado, incluyéndome y hablando de mi experiencia personal, hay veces que he leído un versículo y me ha costado entenderlo. Y he tenido que leerlo una, dos, tres veces para poder empezar a comprender ciertas cosas, para poder entender lo que el Señor realmente quiere decir. Pero si no tuviese la disposición de entenderlo, diría, ah, aquí dice simplemente algo y listo, lo dice. Porque me pasó personalmente con un amigo, con un conocido que yo tengo, que él sabía algunos pasajes de la Biblia, pero los había leído como un libro. Y una de las historias que el Señor Jesucristo cuenta, que era la del hijo pródigo, él la tomaba de una forma muy errada. La comprendía como algo que realmente no era. Entonces, en ese momento yo pude ver la diferencia que tiene, la diferencia que había entre una revelación por parte de Dios a través de creer que su palabra es verdad a una persona que solamente había leído la palabra por leerla, solamente había leído la palabra como un libro, como algo que simplemente está. Había tomado y convertido a su conveniencia ese pasaje para poder explicar algo que le había pasado en su vida y algo en lo que él estaba equivocado. Entonces, a mí por lo menos me dio una pena, intenté explicarle de la mejor manera posible de qué realmente trataba el texto para poder darle algo de luz. Pero cuando una persona no quiere recibir eso, cuando una persona está en la disposición y no quiere escuchar realmente, es difícil tratar con una persona que está cegada, está con los oídos tapados. Entonces, esa es la disposición a la que yo quiero llegar y esa es la importancia que para nuestras vidas debe tener no solo el escuchar, no solo el estar acá escuchando lo que yo estoy hablando, o lo que el hermano está hablando, o lo que cualquier predicador está hablando, sino tomarla y escudriñarla por uno mismo. El saber de que su palabra trae todo lo necesario para nuestras vidas es sumamente relevante. Y como les digo con este conocido, con este amigo, al final yo me di cuenta de que cuando una persona está en esa situación, cuando una persona realmente no quiere tomar la palabra más allá, simplemente se transforma en una historia que quedó ahí, que está escrita como cualquier otro libro, pero para mí, por lo menos ese pasaje tenía una significancia bastante importante que habla de lo que realmente es Dios para nosotros y de lo que Él nos da a nuestra vida eh, a través de su benevolencia, o sea, de lo que Él simplemente nos quiere dar por gracia. O sea, es tan rico ese pasaje, pero no entendiéndolo, uno se pierde todo eso. Uno se pierde lo que es realmente el reino de Dios. Se pierde la gracia que hay detrás, el amor inmerecido que hubo en la muerte del Señor para cada uno de nosotros. El que Él haya muerto, Él haya actuado, Él haya hecho todo lo que hizo por nosotros, se pierde, se transforma en una historia, como un hombre que simplemente murió crucificado. Entonces, ahí es donde se ve la diferencia y espero se pueda llegar a entender a lo que quiero llegar de esa disposición que el Señor nos dice. Entonces, volviendo un poquito a lo que estaba mencionando, podemos ver que la misma palabra de Dios es la que va a actuar sobre nosotros, es la que va a construir algo nuevo en nuestras vidas y nos va a ir dando la fe necesaria, así como lo vimos con la leche, creciendo nosotros mismos para poder ir entendiendo cada vez más lo que el Señor nos quiere dar. Es por eso que es la leche no adulterada, para que nosotros la vayamos tomando y a la vez que la vamos tomando, vamos creciendo y en ese crecimiento va a ir cambiando el alimento que nosotros tenemos, va a ir cambiando
aquellas cosas que nosotros podemos ir digiriendo, que podemos ir entendiendo, comprendiendo, al igual que un niño. Porque un niño no se queda estancado a la semana de vida, sino que va creciendo. Que después de tomar leche empieza a comer algo más sólido. Después de eso, algo un poquito más sólido. Y así va creciendo. Esa es la importancia que tiene para nosotros, el crecimiento que podemos llegar a tener nosotros en Cristo, para poder llegar a la perfección, como lo decía en su pasaje. En, con otro texto dice en Santiago 1, del 21 al 25, y en este que me quiero detener un poquito más para explicarlo, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándolos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y acá podemos ver dos condiciones. Acá podemos ver dos hombres con una disposición distinta. Y es, bueno, algo importante, dice en el versículo 22 al inicio, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y que hay otro punto importante, porque he hablado mucho del oír, de escudriñar, de leer la palabra del Señor, pero el Señor también nos manda a, como dice acá, ser hacedores de la palabra. Es una condición más. O sea, así como el niño, volviendo al tema del niño, el niño va tomando leche, va creciendo y ya después va caminando. Primero empieza gateando, empieza a mover sus músculos, empieza a formar su musculatura, a fortalecer su musculatura para ya después empezar a caminar. Y después de caminar viene el correr. Y después del correr viene todo lo demás. Entonces, ese crecimiento paulatino que uno va teniendo es el mismo que se puede asimilar a la vida espiritual. Yo voy tomando leche, después voy creciendo, crezco un poco más y puedo hacer algo nuevo. Después de ese algo nuevo me perfecciona un poco más para seguir el siguiente paso y así voy subiendo. Pero ¿cómo podemos llegar a hacer eso? Primero escudriñando, oyendo la palabra de Dios y ya después los pasos que vienen ser hacedores de la palabra, hay que buscarla con una buena actitud y todo lo que ya he mencionado. Como dice, no tan solamente siendo oidores. Pero en el versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ellas, este es semejante al hombre que se considera en un espejo. La palabra de Dios es como un espejo. ¿Por qué? Porque cuando uno, por ejemplo, en la mañana, cuando se levanta, uno va, se ve al espejo y ve todas las imperfecciones que tiene de la noche. Yo creo que a todos les ha pasado que se levanta en la mañana y tiene el pelo por todos lados, una lagaña por acá, que no sé qué, que a las mujeres se les corrió el maquillaje y todo eso. Entonces, cuando uno va al espejo, puede realmente ver esas imperfecciones, ¿cierto? Entonces, podemos tomar acciones de ellas. Podemos decir, necesito peinarme, entonces me mojo un poco el pelo, me peino, agarro la peineta, me saco, me lavo la cara, por ejemplo, y empiezo a prepararme para mi día a día. Empiezo a prepararme para empezar a hacer las cosas que vienen después. Entonces, así como aquí menciona, si nosotros tomamos esto como algo natural, dice, es un espejo, perdón, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Es una persona que no hace nada. Se ve y listo. Se va y se olvida de lo que vio. Pero al caso contrario, más el que mira atentamente en la perfecta ley, como hemos visto la ley, la palabra, la de libertad, y persevera en ella, que tiene una condición, como ya la hemos visto, de mantenerse ahí, de estar buscando, de seguir escudriñando, de seguir tomando este alimento, de seguir sabiendo qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas,
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, cuando estamos en esta condición de hacer lo que el Señor nos ha mostrado, es bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué? Porque no vamos a ser como aquella persona que olvida lo que acaba de aprender, sino que nos vamos a parar en el espejo y vamos a tomar acciones de lo que el Señor nos muestra, de aquellas imperfecciones que el Señor nos está mostrando, escudriñándonos a nosotros mismos, sabiendo de que esto es lo que yo tengo que sacar de mi vida, esto es lo que yo tengo que modificar para yo poder seguir. Porque una persona que no le interesa cómo se ve, simplemente se va a ver en el espejo y va a decir, estoy bien y me voy a ir a trabajar, o me voy a ir al colegio, o me voy a ir a tal parte. Pero una persona que es hacedora, que está con la intención de crecer, se va a mirar al espejo y va a decir, no, me tengo que peinar, me tengo que lavar los dientes, me tengo que lavar la cara, ponerme un poco presentable y después recién voy a salir, porque voy a estar preparándome para lo que el Señor quiere que yo haga en el día a día. Entonces, tenemos que tomar la palabra como un espejo. Como dije en un inicio, es la forma que nosotros tenemos de comunicarnos con el Señor. Su palabra, a través de la Escritura, a través de lo que oigamos de Él, es la forma que Él tiene para hablarnos a nosotros. Por algo Él dejó un libro escrito. Por algo se preocupó de perseverar, de preservarlo, de mantenerlo para nuestras vidas, para que nosotros podamos tomarlo, escudriñarnos, aprender y seguir con nuestro camino como Él quiere, hacia una perfección, siendo aquella persona mirándose al espejo y diciendo, esto es lo que tengo que seguir haciendo, tengo que seguir avanzando, tengo que sacar esto que está mal de mí para poder ir creciendo. En Lucas 6:46 nos dice el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y esta es la condición que yo mencionaba. ¿De qué nos sirve a nosotros mismos decir que somos cristianos si no somos capaces de hacer lo que el Señor nos ha mostrado en nuestras vidas? Y el Señor me ha retado muchas veces con esto y yo tengo muchos problemas, la verdad, ¿no? Muchos problemas en mí mismo con diferentes cosas y me ha retado bastante. O sea, ¿de qué me sirve a mí mismo decirme soy cristiano si muchas veces que miro para el lado, por ejemplo, con mi propia vida, hablando de mí mismo? ¿De qué me sirve decir que es mi Señor si no hago lo que Él me dice? Me dice, esto está mal y me cuesta, por ejemplo, hablando personalmente, me cuesta de repente tomar la iniciativa para empezar a hacer las cosas. Pero esa la misma, a través de lo que hemos visto, esa es la misma palabra la que me dice qué es lo que yo puedo hacer, cómo tengo que actuar, cómo yo tengo que ser en mi día a día, cómo tengo que tratar a las demás personas. En, hubo un tiempo en el que estuve buscando el, por ejemplo, hablando de mí, cómo ser un buen hijo. Hay muchos textos que te dicen, empezando por honrar a padre y madre, el cómo tiene que ser uno con su mamá, tiene que tomar su palabra, tiene que tomar la disciplina de su padre y diferentes cosas. Diferentes pasajes que te dicen específicamente cómo te tienes que comportar, por ejemplo, como hijo. Pero ¿de qué te sirve saber, de qué te sirve haber leído todo eso si no lo pones por obra? Si te dice respeta a padre y madre y no respetas a tu papá y tu mamá y no eres capaz de hablarles bien, no eres capaz de hablarles con cariño, no eres capaz de tomar lo que ellos te dicen y obedecer a aquello que te dicen. Entonces, hablando de mí mismo, el escudriñándome a mí mismo, es decir, me estoy comportando mal con mi mamá, me estoy comportando mal con mi papá, tengo que empezar a cambiar tal cosa a través de la misma palabra en la que el Señor me demuestra y dice, así tienes que hacer. Este es tu libro tu manual para poder actuar con las diferentes personas. Entonces, cuando yo tomo eso, cuando voy aprendiendo, cuando ya lo leí, ya lo procesé, tengo que empezar a actuar, tengo que empezar a hacer lo que el Señor me dice. Entonces, por eso es importante lo que nos dice en Lucas. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es importante esa disposición que tenemos que tener para seguir en las cosas de Dios. Y ya terminando, en uno de los pocos que dejé preparado, dice en Hebreos 5, del 12 al 14, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo,
Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, dej- quise dejar este pasaje al final porque como que junta de cierta forma todo lo que he dicho. Aquí está hablando de una condición que debiendo de ser ya maestros, ¿por qué dice esto? Porque teniendo a disposición en ese tiempo, tanto tiempo, la palabra, podrían haberla estudiado durante mucho. Ellos ya tenían ciertas bases bíblicas, hablando de hebreos, tenían ya conocimiento previo de lo que eran las escrituras. Pero dice, con todo ese conocimiento que ellos tenían, debiendo ser ya maestros, debiendo saber todo lo que está escrito, debiendo saber todo lo que el Señor ha dado, después de tanto tiempo que habían tenido, siguen teniendo necesidad de volver a los rudimentos de la palabra, porque fueron negligentes en todo lo que he mencionado. Fueron dejando de lado todo aquello. Entonces volvieron a la condición de necesitar leche. En el versículo 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Así como lo hacía la relación con el niño necesita leche porque todavía no puede comer algo sólido. Nosotros como cristianos recién nacidos necesitamos leche porque todavía no podemos, no tenemos la condición para comer algo más sólido, para poder adentrarnos un poco más en lo que es el Señor. Entonces, la necesidad de nosotros de seguir creciendo es sumamente importante. En el versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y aquí se juntan todos los versículos. Entonces podemos ver el tema de la leche, del crecimiento que tiene que tener una persona, de la disposición que tiene que tener de aprender, y por eso dice, después de tanto tiempo, tiene que haber una disposición de querer aprender. Necesitamos los rudimentos básicos de la palabra de Dios, que es la leche, y esa misma leche nos va a proporcionar el crecimiento que nos va a hacer alcanzar el alimento más sólido, un alimento que es no más difícil de comprender, sino que algo que necesitamos eh, después de aprenderse estas cosas. No podemos enseñar, por ejemplo, llevándolo al colegio. No podemos enseñarle a un niño a multiplicar y dividir si el niño ni siquiera sabe los números, porque no va a saber, no tiene idea qué es lo que tiene que multiplicar, qué es lo que tiene que dividir. Entonces, esa es la comparación básica que puedo hacer con respecto a lo que es la leche y lo que es lo sólido. No significa que una cosa sea más difícil que otra, sino que no tiene sentido enseñarle al niño a multiplicar y dividir si ni siquiera tiene el conocimiento de los números. Entonces, esa misma leche, la palabra de Dios nos empieza a dar las bases para poder ir comprendiendo ciertas cosas que el Señor nos quiere traer a nuestras vidas. Para de esa forma ser expertos y alcanzar una madurez teniendo los sentidos ejercitados. Y aquí está lo último que estábamos viendo de ser hacedores. Para poder ejercitar, para poder saber tocar el piano, por ejemplo, tengo que haber practicado tocar el piano, porque si no, no voy a saber. Entonces tiene que haber un ejercicio, tiene que haber una disposición de crecer, de querer seguir mejorando. Entonces, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, de la justicia de Dios. Entonces, yo creo que Hebreos 5 del 12 al 14, hace el conjunto de todo lo que eh, el Señor ha querido traer, la verdad, para hoy, desde lo que es el crecimiento desde una base hasta algo ya experto. Y por último, para ya terminar y no seguir alargándome, en Isaías 1 del 16 al 18 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda.
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y en Proverbios 4 del 20 al 23, que los quería leer, dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, con estos últimos dos pasajes, les quería animar a que tengamos la disposición de, como nos dice Isaías, de limpiarnos, de quitarle la iniquidad de nosotros, de poder buscar lo que realmente el Señor quiere para nuestras vidas a través de la comunión con Él, y la lectura de su palabra, la búsqueda de Él, la oración juntamente con Él, porque si no, no vamos a crecer. Todo niño necesita un alimento, todo cristiano necesita el alimento y uno de los alimentos más importantes es la palabra de Dios, la que nos va a dar la justicia, la que nos va a enseñar, como dicen Proverbios, que estemos atentos, que inclinemos nuestro oído a sus razones, que nos apartemos y que la guardemos en nuestro corazón, para que podamos crecer juntamente con Cristo, para que podamos ser ese hombre y mujer perfecto que Él quiere que nosotros seamos. Como les decía, es la base para nuestras vidas y para nuestro crecimiento. Así que eso, hermano, les animo. Espero se hayan entendido. No sé si hay alguna palabra, o sea, alguna pregunta con respecto a todo, pero eso es lo que el Señor había preparado, la verdad, para nosotros. En realidad no sé si es como una duda como tal, pero sí agradecer, porque en realidad creo que llega, al menos en mi caso, en el momento justo y tiene mucha coherencia con lo que hablaba en el culto el domingo. Para mí está como muy, muy hilado. Ya, hijo, para mí está como muy, muy hilado. Entonces me queda ahí en mi cabeza como dando vuelta, quedo como que me lo llevo de tarea para la casa. Así que agradecer en realidad. Bueno, y Gabriel también les agradece. Amén. Amén, hermano. Bueno, creo justamente que el tema que nos dio el hermano Franco es un tema sumamente importante y justamente básico para nuestra vida cristiana. Eh, Creo que dentro de todo lo que ya vimos, ¿cierto? Creo que es importante que usted pueda convencerse de que la Biblia es la palabra de Dios, que no le falta ni le sobra. Ahora, creo que quizás con el tiempo uno pueda hacer un estudio más profundo, quizás ¿cómo se llama? Histórico, ¿cierto? De cómo fue constituido cada libro, cómo se aprobó, si realmente es divino, etcétera, etcétera, cuáles son ¿cómo se llama? Versiones interminables que hay, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿cierto? La prueba que usted tiene de que la palabra de Dios, la Biblia, es el decálogo de Dios o es el logo de Dios, ¿cierto? Que está impreso o que está impregnado, ¿cierto? En estas páginas de la Biblia, es su experiencia personal con el Señor Jesucristo. Miren, hermanos, creo que uno de los ¿cómo se llama? Desafíos más grandes para los ¿cómo se llama? Apóstoles era predicarle a los gentiles. Nosotros vemos de que hay ejemplo de que los 12 tuvieron cierta cercanía con la predica ¿cómo se llama? A los gentiles, partiendo por Pedro. Sin embargo, yo creo que todos ustedes saben de que Pablo es el llamado apóstol de los gentiles o para los gentiles, ¿cierto? ¿Por qué era más difícil? ¿O por qué sigue siendo más difícil? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque para los judíos, ¿cierto? Si es que un judío podía probarle de que la ley decía de que Jesucristo era el Mesías prometido, tenía que convencerse, porque si no se estaba rebelando en contra de las escrituras. Digo entre comillas más fácil. Pero sin embargo, para el pueblo gentil, que somos nosotros también, no hay ninguna base, no hay ninguna credibilidad de que la Biblia sea la palabra de Dios.
Por lo tanto, Dios en su misericordia demuestra con su poder que la Biblia es su palabra. Ahora, ¿cuál es el primer encuentro que usted tiene con el poder vivificador o de resurrección del Señor Jesucristo, ¿cierto? Donde Él está vivo, cuando usted nace de nuevo. Por eso que usted no está viviendo una religión. Hay muchos de que sí la están viviendo, pero usted no puede estar viviendo una religión. No puede estar simplemente con un grupo de personas porque habla lindo, ¿cierto? Porque usted se siente bien, porque le dan buenos consejos, ¿cierto? Porque le sirve estar aquí, porque le siente mejor ánimo, etcétera, etcétera. Sino porque usted tuvo una experiencia personal con el Señor Jesucristo. Nadie le ha lavado el cerebro. Usted tuvo una experiencia única e inicial, porque es constante, con la persona del Señor Jesucristo. Y Él le demostró a usted que esa persona llamada Jesús de Nazaret está vivo y vive en usted y tiene el poder para haberlo resucitado pasándolo de muerte a vida. Y eso a usted le da garantía de que la Biblia es la palabra de Dios, porque usted tiene la fe para creer en algo que se llama soberanía de Dios. Amén. De que Dios no va a respaldar un libro que se llama Biblia, que le falta de su palabra o que le sobra. Entonces, tiene que entender de que la Biblia es la palabra de Dios. Es la manifestación para el hombre de la palabra de Dios. No le falta ni le sobra. Por lo tanto, como nos decía el hermano Franco, usted se tiene que relacionar con ella. Y es importante que está la disposición, como nos compartía ¿cómo se llama el hermano? La disposición con que se relaciona con la palabra de Dios es sumamente importante. Cuando, ¿cierto?, el Señor dice de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, está hablando de que no solamente basta con oír, como nos decía ¿cómo se llama el hermano? Sino que no basta con leer o no basta con conocer, sino que tiene que haber una disposición para que la palabra de Dios me vivifique. Y la vivificación en el sentido divino significa de que algo debe morir y debe resucitar, que no resucita lo mismo, resucita otra cosa diferente. Por eso que nosotros morimos, pero vivimos en Cristo Jesús. Vive una nueva criatura. No somos no es la misma persona que fue transformada en otra cosa. Hay una nueva criatura, algo nuevo. La Biblia dice las cosas viejas van pasando, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando usted tiene esa disposición y estudia las Escrituras con esa disposición, participa en los cultos con esa disposición, en los estudios, etcétera, etcétera, entonces la palabra de Dios provoca vida en usted. Y eso se llama rema de Dios, que probablemente lo vamos a ver en la otra parte. Se llama rema de Dios, que es la palabra vivificada de Dios. Ahora bien, para que esto pueda generar vida, ¿cierto? Usted necesita tener fe, y la fe necesita tener obediencia, una disposición a ser transformado. Ahora bien, hermanos, no es que Dios esté con un látigo, ¿cierto? Que diga, hiciste mi palabra, no, faltaste esto, y te lanza un látigo, sino que realmente la fe conlleva obediencia, como dice en Hebreos 3 y en Hebreos 4, donde dice de que al pueblo de Israel no le aprovechó oír la palabra de Dios, porque sí oyó, pero no oyó con fe. Y después dice, porque no obedecieron. Por lo tanto, nos muestra de que la fe va de la mano con la obediencia. Sin embargo, no es un látigo que Dios está desde el cielo, sino que usted tiene que entender de que usted vive una lucha constante entre la carne y el espíritu. Y esa lucha es la que usted lo va a transformar. Y esa lucha, de la única manera que usted la va a poder resolver, es impregnándose de la palabra de Dios, cambiando su esencia interna. La palabra de Dios trae al hombre espiritual a que tenga influencia sobre su alma y aún sobre su cuerpo.
Por eso que usted necesita su alma impregnarla de la palabra de Dios, memorizarla, amarla, apasionarse por ella. Necesita aprender a quererla. Cuando usted se casa, empieza a ver cosas en su cónyuge que no eran tan bonitas como usted pensaba. Bueno, todos nosotros tenemos que aprender a querernos, ¿o no? Con el tiempo, ¿cierto? Bueno, cuanto más algo tan importante como la palabra de Dios, que no tiene imperfección, sino que somos nosotros los que tenemos que aprender a amarla, porque nuestra carne la aborrece. En Gálatas dice de que el hombre carnal no quiere sujetarse o guardar la ley de Dios, ni tampoco puede, dice en Romanos 8. Entonces no puede, no la quiere. Entonces cuando usted no ama la palabra de Dios, no quiere buscar la palabra de Dios, no siente esa pasión por la palabra de Dios, hermano, simple, anda en la carne. Así de simple. No le busque excusas, anda en la carne. Porque el Espíritu ama la palabra de Dios, se quiere sujetar a la palabra de Dios. Pero Dios no se lo muestra para condenarlo. Porque eso conlleva la fe, donde yo dependo y me abandono en la gracia de Dios, sabiendo que no tengo la capacidad, pero la fe me lleva a sustentarme en la capacidad que Dios me da. Entonces, como nos compartía, ¿cómo se llama el hermano Franco? La palabra de Dios es como un espejo, según Santiago. Y Dios lo va a confrontar a través de la palabra. Le va a decir que las cosas como son. Usted es un carnal, usted es aquí, usted es allá. Pero no lo hace para condenarlo. Dios no lo hace para condenarlo. En ese ejercicio donde la palabra de Dios le muestra lo que es, y como dice en Hebreos 5:14, usted se ejercita en discernir el bien y el mal, donde le muestra lo que es, y la palabra de Dios lo quiere llevar al arrepentimiento, su reacción hacia ello es el ejercicio que usted tiene para alcanzar la madurez. Tenemos una lucha constante. Usted necesita saber que o anda en el espíritu o anda en la carne, no hay intermedio. Y Dios sabe de que hay un hombre carnal en nosotros. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cierto? Sin embargo, esa lucha es la que lo transforma, esa lucha es la que lo hace crecer. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los cristianos muchas veces no queremos luchar. Entonces, ¿qué pasa? Pasan dos cosas. O me entrego a las pasiones de la carne, o peor aún que eso, me engaño a mí mismo y creo que mis manifestaciones, evidentemente de la carne, las disfrazo de algo espiritual. No místico, pero algo espiritual. Entonces necesito saber y necesito relacionarme con la palabra de Dios con la disposición a que ella me enseñe. Usando estudios, usando la consejería de los ministerios, etcétera, etcétera. ¿Amén, amados? Así que la Biblia es la palabra de Dios. No le falta ni le sobra. ¿Quiere pruebas? Bueno, ¿qué encuentro tuvo usted con el Dios vivo? Porque esa es su prueba. Si quiere después estudie cómo son los manuscritos más antiguos, los que vinieron después, orígenes, todo lo demás, estudie lo que quiera. Mejor. Pero ¿cuál es su prueba de que la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es la palabra de Dios? Su encuentro personal con el Señor Jesucristo. Esa era la prueba que Dios daba, ¿cierto? Y da aún, ¿cierto? Cuando los apóstoles predicaban al pueblo gentil sobre todo. Y eso lo dice en Hebreos 2, de que Dios respaldaba a los primeros apóstoles, ¿cierto? Con señales, prodigios y milagros y repartimiento del Espíritu Santo. Pablo se lo dice también a Gálatas. Vosotros, ante cuyos ojos fue presentado el Señor Jesucristo, resucitado de entre los muertos. ¿Cómo Dios lo hizo? ¿Por las obras de la carne o por el repartimiento del Espíritu Santo? Pablo dice, el reino de Dios no consiste en comida, bebida, sino en poder de Dios. También él dice, iré a vosotros para conocer no las palabras de vosotros, sino el poder que se mueve detrás de las palabras. Pues el poder transformador de Dios en su vida le respalda que la Biblia es la palabra de Dios. Y a la vez, el poder transformador de Dios
para que se manifieste en su vida, lo va a hacer el Espíritu Santo a través de su palabra. Dios habla de muchas maneras, pero la palabra irrefutable es la Biblia. Dios jamás va a respaldar nada, jamás va a dar ningún sueño, ninguna profecía, ninguna visión, ninguna intuición, nada que vaya en contra de lo que está escrito en la Biblia. Amén. Porque es el mismo Dios. Amén, amados. Entonces, eso, amados. Vamos a orar. Amén. Así que, hermanos, les doy una tarea. Esta semana, léase el Salmo 119. Si ya lo ha leído, léalo de nuevo. Amén. Léalo de nuevo. Amén. Porque con ese salmo nosotros aprendemos a amar la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por este estudio tan importante. Te ruego, Señor, que manifiestes tu unción y tu poder para que nosotros podamos aprender y entender que tú, Espíritu Santo, nos hablas por medio de la Biblia, de la palabra de Dios, que es la palabra revelada del Dios vivo. Respalda, Señor, tu palabra con tu poder, como dice Lucas, que respaldaba, Señor, tu palabra con las señales que la seguían. Obra en nosotros liberación, sanidad, rompe cualquier maldición sobre nuestras vidas, Señor. Danos libertad, Señor, para que podamos servirte. Obra, Señor, en nuestra vida, abre nuestros ojos, Señor. Pon en nosotros, Señor, que realmente esa pasión que tiene nuestro hombre espiritual se empiece a impregnar en nuestra alma, esa pasión por la palabra de Dios, esa pasión por la ley de Dios, esa pasión por la santidad, esa pasión por guardar tu palabra, por servirte, por serte fieles hasta el final. Abre nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret.